Si el hombre de 75 kilogramos está de pie en la posición mostrada, determine el estado de fuerza en el punto A de la sección transversal de esa tabla que está en la sección mostrada como A-A, esta que está aquí de color como azul aquí. El centro de gravedad del hombre está en el punto G, o sea, en este puntito que estoy reseñando acá. Vamos a asumir que el contacto en el punto C de esta tabla con respecto a este muro es considerado como suave. Vamos a usar los conceptos de carga combinada para resolver este problema. Primeramente hay que calcular las reacciones en estos apoyos. Para eso se acude al concepto de equilibrio de cuerpo rígido visto en estática. En ese sentido se haría un diagrama de cuerpo libre de esta tabla. Debido a que el punto C se encuentra en una región alejada, voy a dibujar también el hombre solamente con fines descriptivos de la posición del peso. Entonces esto lo voy a pintar en esta región de acá. Listo. Entonces aquí tendría mi representación del diagrama de cuerpo libre, con el cual voy a ubicar las fuerzas, ¿no? Entonces para eso voy a empezar apropiándome de las reacciones que habrían en estos apoyos, que evitarían que el peso del hombre hiciera mover a toda esta tabla. Entonces en ese orden de ideas voy a colocar aquí un marco de referencia X y Y, que sea como que colineal a la inclinación por lo menos en el eje X del punto en B y en C de esa tabla. Entonces aquí tendría una reacción que voy a llamar en la vertical BY y en la horizontal voy a llamarla BX. Por otro lado, en esta parte de aquí tendría una reacción suave, es decir, de un solo contacto, que voy a llamar, bueno, aquí estoy exagerando la inclinación FC. Y por último, sobre esta zona de acá y apuntando al centro de la Tierra o de forma vertical, el peso, vamos a hacerlo un poquito más cortito, que tendría como vector en fuerza este hombre parado sobre esta zona de aquí. La descomposición rectangular de este peso estaría definida de la siguiente forma. Aquí habría una componente en rojo vertical y sobre esta parte de aquí habría una componente horizontal que voy a llamar WX por un lado. Voy a ponerle en negro para que se vea un poco mejor. Y acá vamos a poner la W en Y. Cabe aclarar que si esta línea que está aquí es perpendicular a esta referencia y esta línea es perpendicular a esta referencia, el ángulo de 30 grados está en esta posición de acá. Y bueno, acá voy a colocar la inclinación para denotar que sobre esta zona también tendríamos el ángulo de 30 grados. Y evidentemente aquí tendríamos una componente FCX y subiendo para poder completar las componentes rectangulares del vector de reacción en C, una FCY. Y listo, ahí tendría el diagrama de cuerpo libre del sistema con sus componentes rectangulares distribuidas. Voy ahora a crear una manera de calcular esas reacciones. Para eso voy a acudir al concepto de sumatoria de fuerzas y de momentos. Voy a empezar directamente con la sumatoria de momentos, dado que la reacción B, pues la noto como que tiene ahí, aunque esta también la tiene, pero voy a usarla con respecto a este punto, dado que me llama la atención la presencia del ángulo. No importa cuál punto tú coloques para hacer el balance de momentos, siempre te va a dar igual. Listo, entonces aquí lo voy a poner con respecto al punto B y me va a dar igual a 0, siempre y cuando el giro sea contrario al giro convencional de las manecillas del reloj. Entonces empiezo con esta fuerza que está en rojo, que es WY. Esa WY básicamente haría girar al sistema contra las manecillas del reloj. Entonces aquí tendría un signo negativo, como el peso. Bueno, vamos a colocarlo, vamos como que directamente colocando, ¿no? Como para ir avanzando rápido. Entonces tendría una masa de 75 kilogramos que estaría acelerada por la gravedad, que son 9.81 metros por segundo cuadrado. Como es una componente rectangular, esa componente rectangular está adyacente a la fuerza W, es decir, que aquí sería que afectarla por el coseno de 30 grados. Y adicionalmente veo que esta componente FCY que vemos aquí, bueno, si este ángulo está aquí por internos y externos, debe estar acá. Entonces esta haría girar al sistema de este modo, es decir, contra las manecillas del reloj, por lo tanto es positivo. Voy a colocar que FC directamente con su ángulo, que son 30 grados y está enfrente del cateto,
opuesto, podría colocarlo por el FC del seno de 30 grados. Ahora, aquí me faltó colocar, para formalizar el momento, la distancia que hay entre W y el punto E. Vamos a colocarlo enseguida. No es más que tener en cuenta que la distancia sería 600 milímetros más 300 milímetros, son 900 milímetros. Pasados a metros son 0.9 metros. Listo, ahora sí está mejor. Y por este lado tendríamos una distancia de 1.5 más 0.9 de 2.4 metros. Y esto en equilibrio debe ser igual a 0. Ahora el siguiente paso es despejar FC. Lo que hago es hacer esta operación, paso el resultado para la parte derecha de la ecuación y la parte que está multiplicando al FC la pasaría a dividir a eso que se pasó hacia la derecha. O sea que FC en este caso me queda igual a 477.88 newtons. Hasta ahora esta sería la reacción que tiene la parte suave o el soporte suave en este punto C. Vamos ahora a utilizar una sumatoria de fuerzas. Voy a usar la sumatoria de fuerzas en X tal que en el equilibrio sea igual a 0. Entonces comienzo con BX, miren que va coincidente con el positivo de la coordenada X. Por tanto tiene el mismo signo como tal. El WX es contrario a mi referencia, por tanto voy a colocar directamente 75 kilogramos afectados por 9.81 metros por segundo cuadrado por el coseno, bueno, más bien como este ángulo está enfrente de mi cateto WX, sería por el seno de 30 grados, y a esto le resto mi FCX. Como ya FC sé que vale 477.88 newtons, lo que seguiría sería afectarlo por el ángulo trigonométrico acá. Como estoy revisando es la horizontal, miren que está al lado, o sea que sería coseno de 30 grados. Y esto en equilibrio debe ser igual a 0. Voy a hacer estas operaciones, bueno, son dos signos negativos, pero en realidad se suman. Y luego eso pasa para este lado de la ecuación. O sea que BX me resulta igual a 781.73 newtons. Bien, hasta ahí tendría la reacción en X, para la fuerza, para el apoyo B. Para el caso del apoyo y su componente en Y de ese punto B, sería la sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Recuerden que sería positivo hacia arriba. Entonces, aquí observo que tendría BY positivo, tendría un WY negativo, o sea, sería 75 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por el ángulo que en este caso sería el coseno de 30 grados, ¿no? Claro que es coseno porque miren que está adyacente. Y aquí sería más la fuerza FC, que son 477.88 newtons. Y como está enfrente, sería por el seno de 30 grados. Y esto en teoría debe ser igual a 0. Haciendo estas operaciones y pasando el resultado que me dé con el signo contrario hacia allá, de la parte donde se encuentra el 0, me queda que BY es igual a 398.24 newton. Y listo, hasta ahí tendría entonces las reacciones referentes a cada uno de los apoyos que están haciendo presencia en este problema por causa de la posición que tiene el hombre en esta parte de la tabla mientras pasa, digamos que por un charco de un punto B a un punto C. Listo. Vamos ahora a lo que nos compete en la parte de la resistencia de materiales y que tiene que ver con el estado del esfuerzo, que dice state of stress, que tendría el corte AA y particularmente en este punto de acá de la posición. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Para eso uno lo que hace es una vista en corte, o más bien un corte en el punto A y toma dos porciones, de esas dos toma uno. Yo voy a tomar esta porque parece que es un poquito más sencilla, dado que pues con respecto a esta diagramación resulta un poco más fácil realizar ese proceso. Bien, recuerden que este corte AA está con respecto al punto B distanciado en 600 milímetros. Listo, entonces yo voy a hacer este corte y lo voy a poner acá abajo. Voy a ponerlo, sí, aquí, en esta región.
Listo, entonces vamos aquí a bajar y mírenla aquí. Ahora lo que sigue es trazar nuestra diagramación de fuerzas internas para cada uno de esos casos. Entonces recuerden ustedes que estos valores de fuerzas en B, tanto para la componente en X como en Y, ya lo dedujimos. Entonces ya conozco cuánto vale Bx y cuánto vale By en este caso del problema. Mi siguiente situación ahora es ver, por lo menos yo sé que aquí debe haber un cortante. También sé cómo esta base saliendo del punto B desde esta perspectiva, más bien está entrando. Aquí también tendría una carga que debe equilibrarla y debe ser normal. Y bueno, voy a colocar un momento concentrado en ese corte A. Recuerden que está a 600 milímetros o lo que es lo mismo, 0.6 metros. ¿Listo? Entonces ya en ese sentido podemos proceder con el cálculo de esa carga interna que hay para cada una de esas componentes. Entonces, ¿qué tal si hacemos sumatoria de fuerzas en X? Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, resulta que en el equilibrio deben ser iguales a 0. Entonces veo que tengo un Bx que me dio 700, Bx, mírenlo acá, que es equivalente en azul a 781.73 newton. Esos 781.73 newton estarían restados con la carga normal, bueno aquí se me borró pero ya está aquí, que equivale pues al valor que salga de esta ecuación, y en equilibrio eso debe ser igual a 0. Pasando este valor hacia allá me queda que la carga normal es igual a 781.73 newton en ese corte. Voy a resaltar esto en amarillo. Listo. Ahora lo que sigue es la sumatoria de fuerzas en el eje de la Y, que en el equilibrio deben ser iguales a 0. Entonces aquí tenía, recuerden ustedes, una carga BY. Aquí. Entonces esa carga BY es equivalente, aquí se ve a 398.24 newtons que van hacia arriba. Y a esto le resto la carga cortante que coloqué aquí preliminarmente hacia abajo. Y en equilibrio debe ser igual a 0. Pasando esto hacia acá, me resulta que la carga cortante es igual a 398.24 newtons en esa porción de interés del problema. Por último me queda trabajar con el momento flexionante en ese corte. Entonces ese momento flexionante en ese corte, si hago sumatoria de momentos con respecto al corte AA, debe ser igual a 0. Entonces ahí quedaría básicamente la carga BY, que recuerden que me dio 398.24 newtons como magnitud, pero que ella está en este sentido girando hacia acá. Si hago rotar esto con respecto al corte, o sea que es negativa. Todo eso lo voy a multiplicar por 0.6 metros, y en teoría relacionando este dato con nuestro patrón de cálculo en el momento concentrado, que debe ser positivo, claro está, en ese corte debe ser todo igual a 0. Resolviendo esto me queda que en el corte el momento flexionante es igual a 238.94 newtons metro. Listo, ahí tendría entonces mi referencia final para el cálculo que estamos en conversación. Bien, entonces ahora lo que seguiría sería ver el área transversal y el momento de inercia alrededor del eje centroidal de la sección transversal que tiene esa tabla. Bueno, vamos a ver de pronto las dimensiones, y yo voy a hacerlo aquí, si me alcanza, creo que sí se puede hacer el proceso aquí mismo. Entonces esa parte geométrica quedaría de la siguiente manera. Como estamos hablando de un rectángulo, el área de ese rectángulo simplemente va a ser multiplicar la base, que vale 600 milímetros, por la altura de todo ese rectángulo, que son 50. O sea, pasar como área en metros cuadrados, 0.6 metros, y de altura 0.05 metros. Ese resultado es igual a 0.03 metros cuadrados. De otra parte, nuestro momento de inercia con respecto a esta altura quedaría especificado como un doceavo de la base, que son 600 milímetros, pero pasados a metros son 0.6, por la altura, que son 0.05 metros. Todo esto elevado al cubo.
El resultado de este proceso es equivalente a 6.25 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Entonces ya aquí tendría las propiedades geométricas que parcialmente nos van a permitir calcular ciertos procesos. Ahora, como tenemos que también tener en cuenta que hay una carga cortante, también va a haber carga transversal y por tanto esfuerzos cortantes asociados a esa carga transversal, precisamente en esta posición de 12.5. Entonces recuerden que ahí lo que hay que calcular, voy a ponerlo aquí, lo hago más abajo, es un primer momento de área, en el punto A. Entonces más que ver el centroide que tendría esa sección por encima del punto A y multiplicarla por esa área respectiva. Entonces procedamos. Listo. Entonces voy a tomar esta figura y la voy a poner por acá abajo. Bien, entonces aquí la tengo. En esta parte exageré un poco las dimensiones para hacer énfasis en lo que tiene que ver con el cálculo. La voy a poner un poquito más abajo para tener como más espacio. Aquí puede ser. Sí, ahí está bien. Y de paso no interferir con esta ecuación que tiene que ver con el cálculo de B y E. Aunque ya sabemos cuánto vale, pero para que quede como bien organizado. Entonces yo sé que todo esto de largo tiene, por un lado, 50 milímetros de aquí a acá. Estos 50 milímetros que vemos ahí tienen como particularidad que su centroide está ubicado justo en la mitad de esa altura. Es decir que si aquí hay 50 milímetros, probablemente si el centroide del cuerpo rectangular se encuentra acá, muy probablemente aquí van a haber 25 milímetros con respecto a la base del elemento, la base inferior, ¿no? Ahora, si yo me enfoco en el área que me piden calcular, que debe estar a una distancia con respecto a la altura de 12.5 milímetros, bueno, eso es lo que dice acá el enunciado del problema, ¿no? En esta parte de aquí, 12.5, me relacioné con eso. Es decir, que yo acá tengo que concentrarme es en el centroide producido en esa sección de interés. O sea, como vigilar de que esa relación se encuentre satisfecha en esa parte de ahí. Entonces, la distancia que habría con respecto al centroide en esta zona va a depender de otros factores adicionales. Por ejemplo, yo sé que por lo menos si aquí hay 12,5, la mitad de este rectángulo tendría entre esta fibra y esta referencia 6.25 milímetros, ¿vale? Y bueno, como aquí hay 12,5, para completar los otros 25 que tendrían esta parte de acá, a fin de que 25 y 25 completen 50, de aquí a aquí tienen que haber otros 12.5 milímetros. Es decir, que si yo sumo esta longitud de 12,5 a 6.25 acá, me daría la distancia que habría entre estos dos centroides de esas dos secciones, que vamos a llamar Y trazo prima. Vamos a ponerlo en negro para que se vea un poco mejor. Aquí sería Y trazo prima esta distancia de acá. Que repito, solo sumar esta distancia de 6.25 con esta cota de 12,5. Ese Y trazo, voy a poner aquí abajo, va a ser igual a 12,5 más 6.25, eso es 18,75. Entonces, este dato ya con el valor que nos piden del primer momento de área iría en esta parte de acá. Y en la prima hacía como referencia a toda esta área que vemos aquí resaltada en azul, toda esta de acá. Entonces, sería multiplicar la base, que aquí son, bueno, lo dice acá en el problema más claro, una base de 600 milímetros, todo esto, y la altura sería la que nos piden aquí referenciar, que es de 12,5. Entonces ya simplemente resta hacer esa operación matemática. Aquí serían 18,75, que podemos pasar perfectamente a metros, como 18.75 por 10 a la menos 3 metros, por el área, que son 0.6 metros, por, en este caso, 12.5 por 10 a la menos 3 metros. Esas operaciones resultan entonces en que
el Q, el primer momento de área de ese caso, es igual a, es equivalente a 0.14 por 10 a la menos 3 metros a la 3. Voy a pintarlo, voy a escribirlo mejor para que sea un poco más organizado. Te voy a ponerlo acá abajo, ¿vale? Quiere decir que el QA es 0.140625 por 10 a la menos 3 metros a la 3. Bien, vamos a resaltar esto en verde para que no lo perdamos de vista ahora en los cálculos. Tanto este como los que están acá en azul. Bien, ya con esa información puedo proceder a calcular los esfuerzos o el estado de esfuerzo que sufriría nuestra sección con esas condiciones. En el caso del esfuerzo normal es la combinación de esfuerzos en flexión y carga axial que sufre la sección precisamente en esta parte de acá de corte. O sea que ese esfuerzo normal generalizado va a ser igual a la suma de P sobre A más menos, según la sección, de MC sobre I. Entonces, para el punto A que tenemos en nuestro problema, que está justo aquí, A, de todas maneras vamos aquí a confirmarlo. Miren ustedes, si ven, está ahí justo debajito. Tenemos lo siguiente. Cuando Y es igual a 0.125, bueno, 0.012 más bien, es pasando esto a metros. Esto está en milímetros acá. C metros. Obtendríamos primeramente que el esfuerzo normal en A va a ser, como esta fuerza está normal entrando, o sea, está con presión, serían 781.73 newtons divididos entre el área que tendríamos ahí, que no es más que 0.03 metros cuadrados, ¿no? 0.3 metros cuadrados. Restados, como en este punto en particular comienza la zona de flexión, pero para compresión, entonces esa área también tendría esa referencia, que por acá se ve mucho mejor. 0.03 de área y aquí sería 6.25 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Entonces vamos a colocarlo aquí abajito. Momento flexionante son 238.94 newton metro multiplicado por la distancia, que son 0.0125 metros. Todo esto dividido entre el momento de inercia, que nos dio 6.25 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Entonces el esfuerzo en A es igual, en este caso, a 503 negativos 0.94 kilopascales, o lo que es lo mismo, 504 kilopascales, todo esto a compresión. Listo. Para el esfuerzo cortante contribuido por la carga transversal, o el esfuerzo por carga transversal, resulta entonces que ese esfuerzo cortante en A va a ser igual al producto de BQA sobre I por T. El B nos dio 398.24 newtons por el Q, que en el resultado que tenemos en esta parte de acá es 0.140625 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Aquí 0.140625 por 10 a la menos 3 metros cúbicos dividido entre I, que el I nos dio es el mismo, 6.25 por 10 a la menos 6 metros a la 4, es desde toda la sección, por el T, que sería la mitad, 0.6 metros. En ese sentido, el resultado nos queda equivalente a 14.9 kilopascales. Entonces vamos aquí referenciando los resultados parciales de los esfuerzos. Listo. Ahora el estado de esfuerzo en el punto A está representado con el elemento que voy a pintar aquí a continuación. Entonces, en ese orden de ideas sería básicamente una especie de, vamos a bajarlo un poquito más, de elemento esforzado por acá,
Y bueno, tendría una carga compresión en esta zona, esta sería la cara de la tablita, de 504 kilopascales. Y por otro lado un esfuerzo cortante positivo que iría en este caso hacia abajo, por lo menos en esta cara que tiende a rotar con el reloj, son positivos. Aquí se estrellaría con otro, aquí tiene que ir uno contrario y acá tiene que ir uno hacia acá contrario a este, equivalente a 14.9 kilopascales. Y listo, de esa manera entonces es como resolvemos un problema bastante extenso, de hecho, de carga combinada relacionada al desplazamiento de una persona a lo largo de una tabla que conectada con un punto B y un punto C sirve como puente para un flujo peatonal específico, en este caso por una persona que tiene un peso o una masa más bien de 75 kilogramos.